Allí en Zacarías capítulo 13, Zacarías capítulo 13, versículo 7. Allí, a donde tú estás, Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, Él no te ha abandonado. Quiero decirte a vos que estás del otro lado, que el Espíritu Santo está ahí para abrazarte, para consolarte. Y viene a memoria, viene a mi corazón, viene a mi mente la palabra del Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, mas que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque pareciera que tu casa esté desordenada y vacía, el Espíritu de Dios está a tu lado. El Espíritu de Dios se está moviendo sobre tu casa para traer sanidad, para traer restauración. El Espíritu de Dios se está moviendo. Rabla Shakata Ramase. Y dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderá, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego, diga conmigo, proceso. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Dios trajo esta palabra a mi corazón. Me preguntaba el porqué de todas estas cosas. Me preguntaba el porqué. Hoy, cuando vaya a hablar, no voy a hablar de una congregación, de una denominación. Vamos a hablar de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Más allá de un cartel, más allá de un nombre, de una institución, vamos a hablar del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice: heriré al pastor. Heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Me profundicé en esta palabra y rápidamente me llevó a los evangelios. Cuando está hablando Zacarías del pastor, está hablando de Jesús. Y está hablando del proceso que Jesús tenía que pasar para ir a la cruz. El proceso de azotes, el proceso de ser negado, el proceso de ser ultrajado, el proceso de ser golpeado, el proceso de ser azotado, el proceso de ser clavado con una lanza en su costado. Entonces Zacarías dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní orando, estaba con los discípulos y estaba angustiado. Entonces Jesús le dice a los discípulos: velad y orad. Velad y orad. Oren. 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 Velen y oren, para que no entréis en tentación. Jesús se aparta solo a orar, y cuando regresa encuentra a los discípulos durmiendo.
nuevamente los despierta y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Nuevamente le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y él se vuelve a ir a orar porque estaba angustiado. Y cuando regresa nuevamente, los encuentra durmiendo. Los despierta y le dice: vamos, levántense, porque la hora ha llegado. Rápidamente viene uno de sus discípulos llamado Judas con un grupo de soldados, con un grupo de soldados romanos, aún con los judíos, con los fariseos, los indoctos de la ley. Rápidamente, con un beso, entrega Judas a Jesús. Cuando Jesús es arrestado, es llevado hacia el concilio. Y ahí comienza la historia, y de ahí quiero hablarte cuando dice que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fue llevado ante el concilio rápidamente, y dice que los discípulos, en el versículo Mateo capítulo 26, versículo 56, dice: mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Tenían una charla antes de que sucediera el arresto de Jesús. Pedro tenía una charla y los discípulos tenían una charla con el maestro. Y Jesús les habla a los discípulos acerca de esta profecía y les dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces rápidamente Pedro les dijo: maestro, yo no te dejaré. Y Jesús le dijo: ciertamente antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro le volvió a decir: maestro, yo no te dejaré, y aun si tuviera que morir por ti, moriré por ti. Y rápidamente los discípulos le dijeron: nosotros también moriremos por ti, maestro. Ahora, cuando Jesús estaba siendo arrestado, cuando Jesús estaba siendo llevado ante el concilio, dice que rápidamente los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cómo? Aquellos discípulos que prometieron estar con él, aquellos discípulos que decían amarle y dar su vida por él, rápidamente dejándole, huyeron. Cuando Jesús estaba ante el concilio, dice que Pedro estaba siguiendo al maestro. Todo estaba mirando desde cerca lo que estaba sucediendo con el maestro. El maestro estaba, mientras que estaba siendo llevado ante el concilio, estaba siendo azotado, estaba siendo golpeado, estaba siendo escupido. Le daban golpes, dice la palabra, le daban cachetadas. Y Pedro estaba ahí mirándolo de lejos, pero estaba ahí. Y ahí entra la escena cuando Jesús dijo: ciertamente me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Cuando ahí estaba Pedro, los que estaban ahí reunidos para juzgar a Jesús, entre ellos una mujer le dice: ¿tú no eres uno de ellos? No, mujer, yo no lo conozco. Primera vez que lo niega. Luego otra persona se le acerca y le dice: ¿tú no eres uno de ellos? No, yo no lo conozco. Pero si tienes
vienes, Él habla igual que ellos. Hablas igual que ellos. Caminas igual que ellos. No, yo no los conozco. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice allí en Mateo 26, 31 en adelante. Dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía. ¿Y sabes qué? Me detengo a pensar en esta palabra. Que cuántos Pedros habemos en la iglesia de Jesucristo. No en mensaje a las naciones, no en una institución. Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, más allá de una denominación. ¿Cuántos Pedros sabemos que cuando viene el momento de la prueba, que cuando viene el momento de la lucha, que cuando viene el momento de la dificultad, le negamos al Señor? Y no solamente eso, sino, ¿sabes qué? Que perdemos la esencia, que perdemos la esencia de lo que éramos. Éramos comprados con la sangre, hablábamos de reino, nuestro vocabulario era de reino. Éramos usados por el Señor, hacíamos milagros, profetizábamos, echábamos fuera demonios, llevábamos el evangelio por todas partes. Y de golpe, cuando vino la prueba, cuando vino la lucha, cuando vino la dificultad, le negamos al Señor. Así pasó con Pedro. Comenzó a maldecir, dice la palabra, y a jurar que no lo conocía. Aquel hombre que era usado por Dios en milagros, aquel hombre que llevaba el evangelio por todas partes, con señales, con prodigios, con liberación, aquel hombre de pronto comenzó a maldecir. ¿Cuándo comenzaste a maldecir? ¿Cuándo comenzaste a cambiar el vocabulario, a blasfemar, a decir mentiras, a insultar? ¿Cuándo comenzaste? Eso es lo que me ministraba el Señor. Que así como en los tiempos de Jesús, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha entrado en un tiempo de proceso, ha entrado en un tiempo donde va a ser probado como el oro. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Luego de que venga el proceso, luego de que venga la prueba, luego de que pasemos por el fuego, aquellos que pasemos por el fuego, diremos, Él es nuestro Dios. Y el Señor dirá, esos son mi pueblo. Comenzando a maldecir Pedro, rápidamente se apartó de aquel lugar y lloró amargamente. Una vez que Jesús pasa todo el proceso de arresto, de golpes, de azotes, y va al Getsemaní y entrega su espíritu y es sepultado, luego es llevado hacia la tumba. Allí estuvo durante 3 días, luego resucitó. Y cuando resucitó, lo primero que hizo fue reunirse con los discípulos en Galilea. ¿Sabes por qué? Porque tuvo que reunir a la tripulación, tuvo que reunir a aquellos que un día habían prometido seguirle, tuvo que reunir a aquellos que un día habían prometido dar su vida si era necesario. Tuvo que reunirlos. Dice que encontrando a Tomás, Tomás dudó. Y Tomás decía, si yo no meto mi dedo en el agujero de sus manos y de su costado, yo no creeré. Un espíritu de incredulidad.
Rápidamente se le presenta Jesús a Tomás y le dice: Tomás, mete tu mano, mete tu dedo en mi mano, mete tu dedo en mi costado. Y Tomás vuelve a creer y Tomás vuelve en sí. Y así se le fue presentando uno a uno a los discípulos. Los volvió a reunir en Galilea, dice. Se metió en la habitación, dice la palabra así, a donde estaban encerrados, porque tenían miedo de los judíos. Cuando se mete allí a donde estaban los discípulos, Jesús les habla, les deja un mandato y se vuelve a ir. Y Pedro se levanta. Mateo el libro de Juan, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 dice, versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Observe esto, lo que dice: me voy a pescar. Un día el Señor los encontró pescando a Simón Pedro y lo llamó. Pedro tuvo un llamamiento de parte del Señor y lo siguió. Pero cuando su Señor fue quitado, cuando su Señor fue herido, cuando su Señor pasó el proceso de que lo negaron, el mismo Pedro que lo negó, que huyó y lo dejó con todos los otros discípulos, volvió a donde Dios lo había sacado. Dice, ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y así está pasando hoy con la iglesia de Jesucristo. Así está pasando hoy con los hijos de Dios. Como está pasando con Pedro, como pasó con Pedro y con los discípulos. Cuando su Señor fue quitado, cuando su Señor fue quitado de en medio de ellos, que pasó el proceso de muerte, le negaron y volvieron a donde Dios lo había sacado. Entonces la palabra me hablaba y me ministraba que es un tiempo clave, es un tiempo de crisis, es un tiempo de prueba, que muchos de los hijos de Dios, no solamente que están negando a Dios, no solamente que se están olvidando de donde Dios los sacó, sino que comienzan a maldecir, comienzan a jurar, comienzan a blasfemar en contra de Dios y vuelven a donde Dios lo había sacado. En otras palabras, vuelven al vómito, vuelven al estiércol de donde Dios los sacó. Velad y orad, le dijo Jesús, para que no entréis en tentación. No quiero leer todos los versículos para que no se haga extenso. Pero cuando cuando Pedro se fue a pescar, se fue a donde Dios lo había sacado, leyendo, escudriñando la palabra dice, los eruditos de la ley dicen que volvieron a trabajar como pescadores. Volvieron a trabajar como pescadores, volvieron a dedicarse a la pesca,
como lo hacían hacer antes de que fueran llamados por Jesús. O sea que dejaron el mandamiento de ir y predicar. O sea que dejaron el oficio de hacer milagros. O sea que dejaron el oficio de echar fuera demonios. O sea que dejaron el oficio de establecer el reino de los cielos en la tierra, para irse a pescar, para volverse a donde Dios lo había sacado. Por eso que Zacarías es una palabra profética para estos tiempos. La excusa se llama coronavirus, la excusa se llama enfermedad, la excusa se llama muerte, la excusa se llama problema. Excusas y más excusas para negar a Jesús, para enfriarse, para comenzar a cambiar el vocabulario. De pronto aquel salmista, de pronto aquel adorador, de pronto aquel profeta, de pronto aquel que ministraba la presencia de Dios, dejó lo del reino para comenzar a maldecir como lo hizo Pedro y negar a Jesús. Es lo que está pasando hoy en día con la iglesia de Jesucristo. Rápidamente, al no pescar nada de la orilla del mar, se les presenta Jesús y les dice: hijitos, no tienen nada para comer. Y ellos dijeron: no, así en seco, no tenemos. Entonces Jesús le dijo: echen las redes hacia el otro lado. Y echando las redes, dice que pescaron 150 peces, dice la palabra, que no podían traerla. Y rápidamente aquel discípulo, así dice la palabra, aquel discípulo que amaba a Jesús, aquel discípulo que se acostaba sobre el pecho de Jesús, aquel discípulo fue el que estaba pescando, el que estaba haciendo lo que Dios lo había sacado. Dice: es el maestro, es el maestro. Oh, rabla shakatarramase, es el maestro. Y Simón Pedro, escuchando, rápidamente se ciñó la vestidura. ¿Sabes por qué? Porque cuando entras en rebeldía, cuando entras en desobediencia, cuando entras y te metes a hacer lo que Dios te sacó hace mucho tiempo, lo primero que haces es sacarte la vestidura. Lo primero que haces es sacarte la vestidura. Y Simón Pedro, escuchando que era el maestro, se ciñó la vestidura, se ató la vestidura. ¿Sabe por qué? Porque aquel que había negado a Jesús, aquel que había negado al maestro, se sintió tan amargamente que volvió a hacer aquello que Dios lo había sacado. Y así está la iglesia de Jesucristo hoy en día. Por haber fallado, por haber negado al Señor, por habernos olvidado de donde Dios nos sacó, volvemos al vómito, volvemos a hacer aquello que Dios no nos mandó a hacer, volvemos a hacer aquello que Dios nos sacó. Pero Simón Pedro, escuchando a Juan de que era el maestro, se ciñó las vestiduras, se puso el manto y se tiró al mar. Y así Simón Pedro, porque no se tiró el amado, no se tiró Juan, no se tiró Marcos, no se tiró ninguno de los discípulos, se tiró aquel que había negado a Jesús, se tiró aquel que había negado al maestro. Y esto nos enseña de una señal de humillación, de una señal de humildad, que ante escuchar la voz de que era su amado, de que era el maestro, no solamente que reconoció que estaba haciendo aquello que Dios lo había sacado ya hacía mucho tiempo, sino que reconoció que lo había negado y volvió a vestirse sus vestiduras
volvió a vestirse las vestiduras de discípulo, volvió a vestirse las vestiduras de aquel hijo de Dios, volvió a vestirse las vestiduras de aquel embajador del reino, volvió a vestirse las vestiduras de aquel predicador, volvió a vestirse las vestiduras de aquel profeta, volvió a vestirse la vestidura de aquel salmista, volvió a vestirse la vestidura que un día Jesús le dio. No importa cuánto tiempo hace, varón, mujer, mamá, papá, joven, niño, anciano. No importa cuánto tiempo hace que te quitaste las vestiduras de sacerdote, las vestiduras de ministro, de hijo de Dios, las vestiduras de adorador, porque también hay muchos adoradores, también hay muchos salmistas, también hay muchos ministros del altar que en este tiempo se han enfriado, no en mensaje a las naciones, sino en la iglesia de Cristo en el mundo, en las naciones. También hay muchos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, ministros, también hay muchos que ministran la presencia de Dios, que se han sacado la vestidura. Pero déjame decirte, varón, mujer, papá, joven, niño y anciano, de que es tiempo de que te ciñas las vestiduras nuevamente. Es tiempo de que te ciñas la vestidura. Rabla shakata ramase istaramacol toroma kel tereya manso. Siento a Dios en mi espíritu. Es tiempo de que te ciñas las vestiduras. No fue Juan, no fue Marcos, no fue ninguno de los discípulos. Fue Pedro, aquel que le había negado. Papá, mamá, niño, joven, anciano, con todo respeto, cabezón, cabezona, no esperes que otro, no esperes que el que está a tu lado, no esperes que tu esposa, no esperes que tus hijos se tiren al mar y corran y naden hacia Jesús. Hazlo tú, que tienes la oportunidad en esta noche. Entonces, versículo 7 del capítulo 21 de Juan. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, es el Señor, Pedro. Es el Señor, Pedro. Pero ¿cómo es el Señor? Si no es que había muerto. Es el Señor, Pedro. Pero ¿cómo? Si es el Señor aquel que vos negaste, Pedro. El Señor aquel que dijiste y dijimos que íbamos a dar nuestra vida por Él. Es aquel que rápidamente huimos y lo dejamos solo. Es el Señor, Pedro. Y me imagino a Pedro, la desesperación, esa desesperación que tenemos que tener hoy en día, usted y yo. Esta es la desesperación que los hijos de Dios tenemos que tener hoy en día, de ceñirnos las vestiduras y nadar y correr y echarnos al mar y ir hacia Jesús. Y se echó al mar, dice. Y los otros discípulos vinieron con la barca. Mire la diferencia. Solo uno tomó la decisión de ceñirse las vestiduras y echarse al mar. Ninguno de los discípulos hizo lo que hizo Pedro. Ninguno de los discípulos tomó la decisión que tomó Pedro. Ninguno de los discípulos. Solo Pedro se tiró al mar. Y
los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Esto es una profecía aparte, esto es una prédica aparte, porque será tanta la bendición que Dios te va a dar. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y allí entra la parte de la restauración de Pedro. Allí entra la parte de la restauración de aquel que un día había negado a Jesús. Versículo siguiente. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, dando a conocer con qué muerte había de glorificar, dicho esto, añadió: sígueme. Entonces, ¿por qué te hice todo este contexto de palabra? Porque estamos en un tiempo clave, varón, mujer, a donde la iglesia de Cristo está siendo probada, a donde los hijos de Dios estamos siendo probados. Y tal vez haya uno entre nosotros, o tal vez haya uno del otro lado, como aquellos discípulos que un día prometieron seguirle, como aquellos discípulos que un día prometieron serle fiel, que un día prometieron dar su vida aún si era necesario, y ante la crisis, ante la prueba, ante el problema, ante la dificultad, huyeron y dejaron solo al maestro, como pasó con los discípulos. Pero no solamente eso, hoy quiero hablarle a los ministros del altar. A los ministros del altar, no de mensaje a las naciones, sino del mundo entero. A los ministros, aquellos que ministran la presencia del Señor, aquellos que un día cargaban con el manto ministerial, aquellos que un día cargaban con el manto sacerdotal,
con aquel manto que ministraban en la presencia de Dios, y por causa de la prueba, del problema, del desierto, de la dificultad, negaron a Jesús y se volvieron de donde Dios lo había sacado. Amada iglesia, varón, joven, niño, anciano, papá, mamá que me estás escuchando, hoy tienes la oportunidad para ceñir tus lomos, para ceñir tus vestiduras, volver a ponerte las vestiduras de sacerdote, volver a ponerte las vestiduras de ministro de Dios, de volver a ponerte las vestiduras de profeta, de evangelista, aquella vestidura que un día Jesús te dio, de volver a ponerte las vestiduras de hijo de Dios. Quiero decirte de parte de Dios que no importa cuánto tiempo hace que te sacaste las vestiduras, hoy tienes la oportunidad de ceñirte, hoy tienes la oportunidad, hoy tienes la oportunidad de volver a seguir al Maestro. Vamos a ponernos de pie. Hoy tienes la oportunidad, amada iglesia. Es un tiempo de crisis, es un tiempo de prueba. Aún cosas peores, dijo Jesús, ocurrirán. Prepárense para ser entregados uno por otro. Prepárense para ser perseguidos. Prepárense, prepárense. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que aún cuanto más el pueblo del Señor era oprimido, más se multiplicaban. Prepárese para ser perseguido, prepárese para ser azotado, pero también prepárese para ver la gloria de Dios como nunca antes. Prepárese para ver los milagros, las señales, los prodigios, la llenura del Espíritu Santo como nunca antes. Prepárese para ver la cosecha de almas como nunca antes. Rabla Shakata Ramase y Starama con Toroma que el Tereya Manso. Porque el maldito diablo y los demonios ya fue derrotado, ya fue vencido. Vamos a adorar, vamos a adorar. El Señor levantará una iglesia poderosa. El Señor levantará una iglesia poderosa. El Señor levantará una iglesia poderosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús restauró a Simón, cuando Jesús restauró a Pedro, cuando Jesús restauró a los discípulos, dice que fueron usados poderosamente. Dice que fueron usados en señales y en prodigios como nunca antes. Varón, mujer, joven, niño, anciano que me estás escuchando, hoy es el día de la restauración. Hoy es el día de la restauración para que seas usado por el Señor como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. Rabla Shakata Ramase. Adoremos al Señor por un minuto. Levante su mano, porque el tiempo de levantamiento, el tiempo de multiplicación, el tiempo de expansión ha llegado sobre su vida. El tiempo de ceñirse las vestiduras ha llegado sobre su vida. Veo una iglesia levantada, veo una iglesia empoderada, veo una iglesia llena del fuego, de la presencia del Espíritu Santo.